El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana con 2 minutos, estamos de vuelta aquí en un espacio que nos encanta. A las 8 de la mañana, de 8 a 9, vamos a estar acompañándote. De seguro ya han escuchado, amigos, en este espacio. Soy Fran Huerta y voy a estar acompañándote durante este espacio con información, con actualidad, pero no estoy sola. Estoy feliz de en esta hora clave estar muy bien acompañada con un gran colega, con un gran periodista. Carlos Greich, bienvenido a esta hora clave, bienvenido a tu espacio y a Radio La Clave. Muchas gracias por el recibimiento a todo el equipo. Se han portado fantástico, de verdad. Felices de tenerte. Muy bien recibido. Estaba sacando el cálculo de hace cuánto no me sentaba en un locutorio de radio. Mira. Del 2007, fíjate. Harto. Así que perdonen si pasa alguna cosa en la que no estoy preparado, pero bueno, estamos en eso. Primer día nadie se enoja, además. Absolutamente. Como que nosotros decidimos que este fuera nuestro super lunes. Claro, es que además este es el super lunes. Sí. Así lo han dicho las autoridades. Hay dos. Claro. El super lunes del 3 de marzo, el pasado. El anterior. Y ahora que ya efectivamente en las calles se sentía mucho taco en algunos lugares. Sí. Ya a esta hora. Sí. Que bueno, nos pueden estar escribiendo también. De todas maneras, vamos a estar atentos a lo que nos escriban todas las personas que están aquí ya conectadas con nuestra hora clave. Le mandamos un abrazo a todos quienes están en la 92.9 FM conectados, ya sea de cualquier plataforma, en los autos, por supuesto, porque de verdad que nos escuchan muchísimo. Y también, bueno, invitarlos a vernos en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Radio La Clave. Lo buscan en YouTube, escriben Radio La Clave y aparece de inmediato un canal contundente en donde tenemos ya más de 100.000 suscriptores, así que la invitación es que se suscriban, es que nos dejen mensajes, es que le pongan like, porque todo eso nos ayuda muchísimo a estar más cerca de ustedes. Claro que sí, y la invitación también es a que nos acompañen también en la explicación de los temas, en la comprensión. Vamos a tratar de hacer eso, de ir hablando de los temas principales, de lo que va marcando cada día la agenda, pero después de eso además de ir analizándolo, de revisarlo, de manera tal de que ustedes que están allí puedan ir comprendiendo mejor cada cosa que va pasando en Chile y también en el mundo, por supuesto, porque pasan muchas cosas. De todas maneras, y tú sí que sabes de eso. Claro que sí. Del ámbito internacional. Ahí vamos a estrujar a Carlos Greich. Sí, hay hartas cosas, pero hoy día hay que hablar muchas cosas. Hay que hablar de Siria. Por supuesto. En Bahía Blanca, en Argentina, está la escoba. Realmente hay muchas personas que han perdido la vida, han perdido sus cosas. Terrible. Había chilenos incluso involucrados, pero bueno, eso también está marcando a la gente allí al otro lado de la cordillera. De las figuras que siempre nos dan que hablar, Donald Trump. Sí, también. Todos los días nos va a dar que hablar de seguro el presidente, así que también en Chile tenemos harto que profundizar con la carrera presidencial que ya está a tono y es parte de lo que va a marcar los titulares, lo que va a marcar la conversación, y tenemos también muy buenos invitados. Así es. Adelantémoslo. Vamos a estar con Karina Delfino, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. A propósito de la seguridad, los alcaldes han establecido algunos ultimátums, han exigido al gobierno que ya ingrese o acelere, ya tiene urgencia de todas maneras, la ley de seguridad municipal, las pistolas Taser, ¿no? Todo esto que tiene que ver con cómo poder empoderar un poco más a los guardias, a los trabajadores municipales también en ese sentido. Así que vamos a estar hablando con ella para que ustedes nos envíen también sus inquietudes y las podemos transmitir acá. De todas maneras. Y entonces nosotros así, con esto, con el saludo grande que les damos a todos nuestros auditores que ya están conectados, empezamos con titulares. Vamos con las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1, se enciende la carrera presidencial. La encuesta CADEM de marzo revela que la exministra del Interior, Carolina Toá, subió de 3% a un 10% en intención de voto y queda en cuarto lugar tras Evelyn Matei con un 18%, Johannes Kaiser con 13% y José Antonio Kast con 11%. Claro, a ver, si bien es un alza importante del 4 al 10%, lo cierto es que no hay que olvidar que la salida de Bachelet descomprime todo este electorado que estaba esperando una definición, y en ese sentido, claro, Michelle Bachelet le hereda eventualmente algo de ese porcentaje a Carolina Toá, y por eso también la subida del 4 al 10%, si bien es muy alta en relación incluso a otros candidatos, debiese marcar inevitablemente esta herencia que le entrega Michelle Bachelet en medio de la indefinición. Incluso, hay que decir que en una primera vuelta,
presidencial, o al menos en unas primarias, habría que decir, incluso Bodanovich podría ganarle, es lo que dice la intención de voto de la encuesta CADEM. Así es que no está todo definido tampoco en el oficialismo. Clave 2. La diputada Carol Cariola anunció que su defensa acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el allanamiento realizado en su domicilio el pasado lunes, coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo. La parlamentaria enfatizó que tanto ella como su hijo Borja fueron víctimas de una gran violación de nuestros derechos, al considerar que la diligencia policial puso en riesgo su integridad física y psicológica. Sí, vamos a estar hablando de dos cosas en paralelo, que es lo que se trata finalmente. La investigación por presunto tráfico de influencias contra Carol Cariola, que eso sigue eventualmente. Lo que busca Carol Cariola es desestimar la diligencia, el allanamiento. Hemos hablado también de la pertinencia en lo jurídico, ¿no? De cómo eventualmente esa diligencia pudo haberse realizado en otro momento, en otra situación. Porque además cambia el foco de una investigación que se seguía con muchísimos nuevos antecedentes, con los chats con Yací Hasler y una serie de antecedentes nuevos que hacen que finalmente el foco no esté puesto allí, sino en este allanamiento en medio de que ella estaba teniendo a su hijo. Clave 3. 28 de los 40 colegios que estaban en paro en la comuna de Santiago depusieron la medida, por lo que el año escolar para ellos comenzó este lunes. El argumento esgrimido por el Colegio de Profesores para paralizar había sido la falta de acuerdo con el municipio en el pago de bonos y asignaciones cuyo monto asciende a 6.600 millones de pesos. Sí, el alcalde Desbordes allá había dicho que no había plata para los requerimientos que estaba estableciendo el Colegio de Profesores en este caso. Pero bueno, ¿qué estaban exigiendo? Un bono de invierno en verano, o sea, ustedes ya saben que ya estaban atrasados en eso, para empezar. Y también el bono de verano, por lo pronto, un bono por el Día del Funcionario Municipal, que pareciera ser algo suntuoso, digamos, algo por lo que podrían eventualmente ceder. Pero lo cierto es que son pagos que estaban establecidos. En momentos en los que se ha intentado finalmente hacer justicia respecto de la deuda docente, deuda histórica, este tipo de diálogo y de negociaciones queda un poco extemporánea incluso, más allá de que tenga o no tenga recursos la Alcaldía de Santiago. Lo cierto es que, bueno, hay cerca de 6.000 millones de pesos que están comprometidos en estos pagos que no se han hecho a profesores por ahora. Entonces, lo bueno al final de todo esto es que los niños de esos colegios, de esos 28 colegios por lo menos, sí van a poder hoy día entrar a clases. Clave 4. Canadá tiene nuevo primer ministro. El partido oficialista eligió este domingo a Mark Carney como nuevo líder de la formación y por lo tanto futuro jefe de gobierno, en reemplazo de Justin Trudeau, quien de todas formas se mantendrá en el cargo hasta que se convoquen las elecciones generales, lo que podría ocurrir en abril. Sí, bueno, este es el fin de una era. Sí. No sé si alguien más, que nos escriban, ¿no? Si se acuerdan del nombre de otro primer ministro canadiense en el último tiempo. No, es difícil. Porque no aparece, fue casi una década, pero más allá de los años, efectivamente marcó un estilo Justin Trudeau, marcó una forma de liderar a Canadá. Canadá es un país que nos suena mucho en general, es un país tranquilito, un país que no suele hacer mucho ruido. ¿Cuál es el problema? Estaba ya en descrédito por la inflación, por problemas económicos, pero además había un grave problema que es la llegada de Donald Trump. Y allí para Justin Trudeau se le complicaron mucho las cosas porque su partido dijo: nuestro primer ministro no es capaz de negociar de igual a igual con Donald Trump y por eso es que necesitamos a alguien mucho más firme. Es lo que se supone que debiese encarnar, en este caso, el nuevo primer ministro canadiense. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. No es solo la noticia, es el contexto. Esto es Hora Clave. Nos pueden seguir escribiendo, ¿no? A través de nuestras redes sociales para que tú nos cuentes. Siempre, constantemente vamos a estar leyendo los comentarios que nos dejan y también en este debut de este programa nuevo, Hora Clave, nosotros estamos aquí felices junto a Carlos de recibirlos en un espacio diferente, sí, diferente a lo que ocurre en este horario también en otras radios, así que también vamos a marcar un punto clave en ese sentido. Sí, nos vamos a ir relajando también de a poco, sí. Vamos a ir... A ver, este es un año tenso, este es un año complicado, sí, porque es un año de definiciones electorales. En la política va a ir subiendo el tono, la temperatura. Cada mes que estemos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de cómo se sube la temperatura en ese sentido, pero por lo pronto todo eso
nosotros los invitamos a que también lo bajemos al piso. Y por eso es que ustedes son muy importantes en las redes sociales, ahí en YouTube ya estamos esperando todos sus comentarios. Sí, vamos a estar ahí escribiéndoles y comentando también lo que ustedes nos escriben, el feedback ahí por parte de todo aquello. Pero hay algunos temas en los que tenemos que profundizar, Carlos. Vamos a profundizar ahora en los temas del día. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Yo había dicho en los titulares, en las claves del día, que la ex ministra Toá pasaba del 4% al 10%. Y en rigor, el último sondeo que había existido solo de Plaza Pública y Cadem hablaba de 3%. O sea, la subida es súper amplia. Sí. Pero quiero efectivamente volver a insistir en que esto matemáticamente que se ve muy amplio, tiene un inevitable hecho que es que Michelle Bachelet se bajó de la carrera y que había muchas personas que seguían insistiendo en que Michelle Bachelet podía ser candidata y entonces ella le hereda parte de ese capital de intención de voto a Carolina Toá, más allá de lo que la propia Carolina Toá represente. Una Carolina Toá que además, recuerden, estuvo siendo atacada durante el fin de semana. Sí, iba caminando viernes en el centro de Santiago, en el barrio Las Tarrias, y hay un grupo de familiares y cercanos de una de las víctimas del estallido social que estaba manifestándose en una conmemoración más del fallecimiento de esta persona, y bueno, en medio de eso ella recibe algunos empujones, gritos por lo demás, pero eso, claro, eventualmente tiene que ver también con lo que te decía, ¿no? De cómo se va subiendo la temperatura y cómo hay personas a las que finalmente tampoco representa la figura de Carolina Toá. Y cómo todo este entorno también, me parece, Carlos, va acomodándose poco a poco en una semana súper relevante que vivimos anteriormente a esta. Y claro, se empiezan a ordenar un poquito las piezas del puzzle de cara a unas presidenciales que van a estar contundentes, intensas. Vamos a ir poco a poco entendiendo cómo se va armando el Tetris, como lo decimos también en nuestras reuniones de pauta, pero de todas maneras hay figuras que sí o sí ya están mucho más afirmadas, y esta cifra de Toá también marca un antes y un después en base a su decisión. Sin saber que todavía otros partidos del propio oficialismo van a apoyar eventualmente a Carolina Toá o presentan su propia figura. Por lo pronto, además, Tomás Bodanovich sigue apareciendo muy firme en algunas encuestas. Todavía son cifras bajas de intención de voto, hay que decirlo, pero mientras más nos acerquemos a la elección, esas cifras de intención de voto van a ir subiendo a poquito, porque hay personas que se van a ir decidiendo por uno o por otro. Siguen siendo muy bajas. En ese escenario, Tomás Bodanovich aparece y el Frente Amplio aparentemente estaría haciendo tratativas bien aceleradas porque él acceda a ser candidato a presidente. A mí al menos me parece que Tomás Bodanovich, si bien es un tremendo candidato, tiene un muy buen potencial político, quizás este fervor electoral hace que muchas veces los alcaldes, que son en la primera línea, los que están en el contacto directo con el electorado, empiezan a ser súper atractivos candidatos. O sea, acuérdense lo que pasaba, lejos de esto, con Katy Barriga. Claro. Katy Barriga en algún momento fue la candidata para muchísimos líderes en ese instante de la derecha, cuando era alcaldesa de Maipú, y parecía que su gestión mostraba muchísimos indicios de ser una gran líder. Pero bueno, después ya sabemos lo que pasó con Katy Barriga. Todo lo que pasó y sigue pasando, digamos, bajo la investigación. Sí, esas figuras que están ahí por encima, que vemos constantemente, como puede ser también un Johannes Kaiser, que no desde una alcaldía, pero que ya tiene harta fuerza, liderando también muchas entrevistas en medios. Es lo que la gente observa, es a lo que la gente postula, y es por eso que también ya este día lunes 10 estamos observando también esta cantidad, bueno, y un montón de cifras respecto a las encuestas. Me parece también relevante lo que va a pasar con el Frente Amplio, lo que va a pasar con candidaturas como que muchas veces se ven como alternativas, pero un Marco Enríquez o Minami, por ejemplo, claro, uno nunca sabe. Eventualmente Parisi ya ha manifestado a través de redes sociales su intención de volver a ser candidato. Claro. No obtuvo mal puntaje Parisi, ojo, acuérdense. El problema es que hoy día ya está súper en descrédito su imagen para muchas personas. Sí. Y cómo cada una de estas candidaturas también tienen, en algunos casos, una doble intención, porque claro, Vlado Mirosevic también es parte, ya es candidato, y bueno, vamos a ver si esto realmente podría llegar a la moneda, sería como es realmente su meta, o también una alternativa para el Senado.
o eventualmente ser en las duplas, como en la Fórmula 1, ¿no? Hay un piloto 1, un piloto 2, bueno, que el piloto 2 pueda apuntalar al piloto 1, al candidato 1, en este caso, que puede ser del Frente Amplio, o Tomás Bodanovich u otro. A propósito de reacciones, de este análisis de las cifras, bueno, Diego Ibáñez, el diputado del Frente Amplio, preciso, habló también con algunos medios el fin de semana acerca de esta encuesta y de las cifras, cómo se están manejando. Miren. Las encuestas son una foto del momento. El Frente Amplio va a decidir el sábado 15 cuál va a ser su candidatura presidencial. Naturalmente, la figura del alcalde Bodanovich a mí me gusta mucho, creo que es muy competitiva. Ahora será parte del debate. Ven, ahí dice Diego Ibáñez, ¿no? La figura de Tomás Bodanovich me interesa mucho. Yo insisto en que los tiempos, los tempos de las candidaturas a veces marcan mucho. Hay muchas personas que incluso decían, Gabriel Boric no tuvo el tempo necesario para llegar a ser presidente con una maduración quizás necesaria. Hay muchas personas que dicen eso. Pero bueno, Gabriel Boric fue el candidato del Frente Amplio porque prácticamente por edad era el único que podía en ese momento. Claro, y además su competidor en ese minuto no dio el ancho, Daniel Jadwe. Claro, además, en una época de muchos extremos, es cierto. Gabriel Boric representaba un acercamiento ligero al centro. Pero bueno. O no generaba también, me parece, cosas que en ese minuto dolían mucho. Claro. Entonces, como que todos esos extremos quedan fuera. Sí. Que ahora puede ser diferente, digámoslo, en esta candidatura. Estamos mucho más al centro hoy día político en términos generales, ¿no? La sensación ambiente político es que estamos mucho más al centro hoy día, o al menos un poco más al centro hoy día, de lo que estábamos hace 4 años, claramente. Ay, no sé. Yo creo que también tenemos, bueno, desde las izquierdas quizás hay más cuestionamiento a un Daniel Jadwe, por ejemplo, como candidato desde el Partido Comunista, pero desde la derecha tenemos un Johannes Kaiser bastante potente. Sí. Y muy diferente a Evelyn Matei. Claro, es que la diferencia de Johannes Kaiser con, por ejemplo, Tomás Bodanovich, al hacer un paralelo respecto de cómo han ido surgiendo y han ido creciendo estas figuras, tiene que ver con que Johannes Kaiser apela a un fenómeno global. Sí, totalmente. El triunfo de Milei para Johannes Kaiser fue clave. Yo no sé si tendríamos a un Johannes Kaiser hoy día con 13% según la encuesta Academ, si no existiese un triunfo de Milei. Claramente no. No iba a ser el caso. Es un fenómeno mundial, es verdad. Entonces ahí hay algunas diferencias. Tú hablas de Evelyn Matei, claro. Evelyn Matei sigue siendo la principal carta del oficialismo. Ella está tratando, de alguna forma, de aunar estos criterios, pero parece ser muy difícil. Muy. Y tratando también de ser bien estratégica, me parece, Carlos, porque se han mandado algunas declaraciones en estas últimas semanas, pero bien específicas. Sí. Esto de las cárceles en el desierto. Ahora, bueno, por supuesto, se vienen conmemoraciones respecto a 15 años desde el primer 15, creo. Es una cifra contundente, 15 del primer mandato de Sebastián Piñera 1. Entonces, de seguro ahí va a ser Evelyn Matei quien va a estar a cargo de esas palabras que, bueno, también son parte de su candidatura, sin lugar a dudas. Claro. Ojo con las primarias en el oficialismo. Sí. Dice, si hubiese una primaria en el oficialismo, un 30% de los que votarían lo harían por el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Un 29%, 1% de diferencia por Toá. Un 12%, tú lo mencionabas, Marco Enrique Sominami, un 7% por Daniel Jadwe y un 6% por Janet Jara. Janet Jara, más allá de este 6%, parece ser también una figura muy potente dentro de los partidos del oficialismo. No es menor, sí. Bueno, y ahí también tiene que ver, estaba pensando mientras mencionaba las cifras, con los sacrificios. Pasa que Tomás Bodanovich actualmente está muy enfocado en su alcaldía. Claro. Entonces, dejar a Maipú sería bastante potente la señal, pero también un sacrificio que quizás el partido le está pidiendo. Y por otra parte, vemos como algunos otros no hicieron el sacrificio, como fue Michelle Bachelet y como también en algún minuto se mencionaba a Claudio Rego. Sí, que todavía no se sabe. No se sabe, pero la verdad es que pero sí. Él dijo que era un sacrificio en caso de. Exactamente. Evelyn Matei, que sigue liderando las encuestas, al menos en la Academ, habla entonces en un escenario de segunda vuelta, por ejemplo. Evelyn Matei en segunda vuelta le gana a todos los de su sector. Y también a los del oficialismo, digamos, a Toá, a Paulina Bodanovich, a Johannes Kaiser por amplio margen, a José Antonio Kast por más margen todavía. Revisemos lo que dijo la candidata de la RN y la UDI, quiero decir. He hecho muchos llamados de unidad, creo que realmente es indispensable. He dicho además que yo nunca voy a ser la que divide a la derecha. No cuesta nada hacer promesas por YouTube, por Twitter, etcétera. Lo importante es que uno después las pueda cumplir. No es solo la noticia, es el contexto. Esto es Hora Clave.
Bien, hablamos ahora de otro tema importante y tiene que ver con Carol Cariola, la diputada, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, que ha anunciado que va a acudir a la Corte Internacional precisamente para poder denunciar lo que ha sido este allanamiento en su domicilio cuando ella estaba precisamente teniendo a su hijo Borja. Emitió un video a través de redes sociales donde esgrimía que había una vulneración, una violación de sus derechos fundamentales. Los invito a que revisemos de inmediato lo que dijo Carol Cariola en este video que subió ella a sus propias redes. Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que tan solo horas de mi parto, organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica. He solicitado la nulidad del procedimiento y hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la fuerza que no dejaré que se me acabe por mi hijo Borja y por todos los niños y niñas de nuestro país, para que nunca más se vulnere su interés superior. Vamos a seguir adelante. Todo esto en el marco, además, paralelamente de todo lo que le estaba ocurriendo de la conmemoración del Día de la Mujer. Sí. Entonces ella empieza este video diciendo que estaba viendo lo que estaba ocurriendo en las calles, que le habría encantado estar ahí, pero estaba en pleno proceso, primeros días de la maternidad. Sí, hay un concepto en lo jurídico que es el de la pertinencia. Y se usa mucho, porque efectivamente muchos abogados defensores, a veces incluso en pleno juicio, hablan de la pertinencia para desacreditar una determinada prueba y sirve, ¿no? Es un elemento fundamental la pertinencia. Sí. Y eso aparentemente es lo que está en juego hoy día cuando se habla de este allanamiento a Carol Cariola, porque eventualmente es innegable que una persona esté en un parto y que saliendo de ello se entere que su casa está siendo allanada, claramente hay aquí un problema al menos de proceder en este sentido, ¿no? El de la pertinencia. Y de mal timing también, en el sentido de que muchos expertos involucrados también se respaldaban con que sí, ella no había estado en la casa, entonces bueno, decidieron que esto fuera cuando ya estuviera específicamente en su dirección y bueno, eso ocurrió demasiado encima al parecer, porque fue recién cuando había vuelto con su hijo recién nacido. Sí, es inevitable que en medio de una investigación los investigadores eventualmente no valga la redundancia, no sepan que estaba en un parto, no sepan que ella estaba allí. Claro, o por último tomar 2 días, uno pensaría, eso va directamente vinculado a este concepto tan relevante, la pertinencia. Claro, esa es la discusión hoy día principal, pero sabemos que eventualmente la discusión tiene que ver con este presunto tráfico de influencias, ¿no? Con estos chats con la exalcaldesa de Santiago para pedir favores en pro de un amigo, un empresario chino. Ya se han sabido hartas antecedentes de ello. Pero quiero detenerme solamente en lo anterior también respecto de lo que está haciendo políticamente, por ejemplo, la oposición que insiste en que Carol Cariola debiese ser sacada de la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Todo ese revuelo que se genera también dentro de la Cámara en momentos clave, digamos, y recordemos que los parlamentarios estuvieron de vacaciones todo febrero. Claro. Entonces hubo una vuelta de orden, podríamos decir, en el que, claro, Carol Cariola no iba a volver de inmediato por su postnatal muy merecido, cualquier mujer, por supuesto, pero también desordena un poquito más las cosas dentro de todo lo que está ocurriendo y todas las urgencias que están ahí en el Congreso. Claro, ahora, ¿cuál es el punto? Efectivamente, a propósito de las urgencias, la mesa de la Cámara de Diputados hoy día no está presidida en la práctica por Carol Cariola, sino que está presidida por el segundo vicepresidente, que es Eric Aedo. ¿Por qué? Porque ella estaba en prenatal y ahora está en postnatal. Sí. Ella eventualmente no llegaría a la presidencia, a ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque va a estar en postnatal hasta cuando se termine en abril su periodo. Sí. Entonces hay quienes dicen, ¿por qué vamos a estar votando por eliminar la testera actual y cambiar de presidente? Cambiar de la presidencia ahora cuando en abril viene el cambio inmediatamente. Y cuando está ya la subrogancia. Y cuando ella no está en la práctica ejerciendo como tal. Entonces, claro, parece ser un poco improcedente o impracticable esta situación, más allá del símbolo que dice la oposición. De hecho, el propio Andrés Celis, el diputado Andrés Celis, dijo que iba a presentar una querella por tráfico de influencias contra Carol Cariola el próximo miércoles. Claro, dice, es la tercera autoridad del país, dice Celis. Pero no se olviden que más allá de eso, los diputados en general hoy día están súper desacreditados como institución. La corporación de la Cámara de Diputados está desacreditada porque tienen 4 diputados desaforados. Sí. Y además, el otro debate, 4 diputados desaforados que están recibiendo dieta, que están recibiendo sus pagos por hacer lo que no están haciendo. No solo el tema Cariola. Están en su casa, están en la cárcel algunos, y no están
y se les está pagando como tal. Ese es un debate que parece hoy día, después de lo que pasó con Carol Cariola, que va a quedar otra vez a un lado porque van a intentar remover la testera de la Cámara. Pero bueno. Es una disyuntiva que me parece que hay que poner en la balanza porque, claro, obviamente ahí hay un ejercicio del juego político en que conviene muchísimo tirar los dardos a... no directamente a Carol Cariola y todo lo que está ocurriendo, sino que en general, todo lo que tiene que ver con ella, pero por otra parte uno podría decir, bueno, démosle urgencia a otras cosas y enfóquense en eso. Seguiremos analizando este y otros temas, pero hay más.